nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Palabra del Señor. Bien, esta lectura es un poquito más como de formación, porque se conoce el sacerdocio de Jesús. Jesucristo es sacerdote no según el rito de los levitas, que es la tribu sacerdotal, sino el rito de Melquisedec. ¿Por qué? Porque resulta que Melquisedec fue un rey que en vez de ofrecerle, como todos los sacerdotes, ¿sí? Un cordero a Dios, le ofreció pan y vino. Entonces ya de entrada está haciendo como una diferencia, ¿sí? Está haciendo una diferencia del ofrecimiento. Ese pan y ese vino es como el símbolo de lo que viene más adelante con Jesús, que es su propio cuerpo, su propia sangre. La celebración de la última cena, donde se habla de pan y vino, es como el rito de Melquisedec. Y tiene un detalle bien especial que cita a los hebreos, que dice: Jesucristo es constituido sacerdote no según la ley, no según la ley. ¿Sí ven? Esto es bien interesante, como que rompe este tema de la ley. El sacerdocio o la dimensión sacerdotal de Jesucristo no es bajo la ley, ¿sí? Es bajo la condición de ser hijo de Dios, bajo la condición del ofrecimiento, de la intercesión, de la presentación. Y por eso no es relevante, no es importante aquí ni conocer sus padres, su descendencia, su principio, su final. No, es el enfoque de lo que este rey hizo. Vamos a decirlo en otras palabras, es lo que está pasando aquí en el presente, lo que está haciendo en el ahora. Eso marcó o eso enmarcó la vida de Melquisedec. Eso que hizo, que rompió con la ley, que rompió con la tradición y que hizo de diferente, que al mismo tiempo es el símbolo de Jesús. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida? Mire, aquí hay varias cosas. Número uno, tratemos siempre de hacer la diferencia. A veces nosotros somos muy dados como a seguir esa línea de tradiciones. Creo que en tiempos atrás he hablado de la tradición, ¿cierto? De romper un poco la tradición y de hacer esa diferencia que va a ser para el bien de todos. Que no sea solo por hacer, la ley por la ley. Este es el tema de esta primera lectura. No es la ley por la ley, es la ley por el amor. O sea, yo hago esto por amor. Haz las cosas, pero no las hagas por tradición. Es que en mi familia todos hemos cuidado a los abuelos. Es que en mi familia todos hemos reunido. Mira, muchas veces todas las tradiciones son simplemente cumplimiento de una ley que no nace del corazón, sino de una ley que se tiene que cumplir porque así es. Entonces, esta carta a los hebreos lo que nos está invitando hoy es: mira, vamos nosotros a llevar nuestra vida según la ley de Dios. Es ley, pero no es esa ley de los hombres, que tiene que ser así, de que es así, de que es por aquí. La ley de Dios es flexible en el sentido de que, en el sentido de que busca el bien de todos. En cambio, muchas veces la ley de los hombres, haga bien o no haga bien, esta es la ley y punto. Y aquí se hace lo que yo diga y punto. Y de malas el resto. No, hagamos las cosas por amor. Por eso dice: Jesucristo rompe la ley de los hombres
y se convierte en esa figura de la ley de Dios, en ese hijo de Dios, ¿sí? Y así permanece sacerdote para siempre. Entonces, para nuestra vida, repito, es hagamos las cosas siempre por amor, rompamos esa tradición, rompamos esa ley, rompamos esos parámetros de que tiene que ser así, toda la vida se ha hecho así. Hey, salgámonos un poquito del enfoque, concentrémonos en el bien que se le puede hacer a los demás cuando nos atrevemos a hacer un poco la diferencia, pero que la diferencia sea hecha con amor, primer requisito, que la diferencia sea hecha con amor, y segundo, que sea hecha pensando en el bien de todos, no en mi bien, ¿sí ve? Y no es porque así es, no, es con amor y pensando en el bien de todos. Tú puedes atreverte a hacer cosas diferentes cuando tu intención sea basado desde el amor, basado desde tu corazón y pensando en el bien de todos y no en el capricho de uno. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Mire, a mí este evangelio, esta actitud de los escribas, de los fariseos, me parece es triste y tan repetitiva hoy. ¿Cuántas personas no doblan el brazo? Lo que estábamos hablando en la primera lectura. Entonces todos estaban mirando a ver si hacía un milagro el sábado, porque el sábado estaba prohibido trabajar. Prohibido, no se puede. Entonces va a trabajar haciendo un milagro y Jesús dice: ¿qué se puede hacer hoy, el bien o el mal? Y no quisieron responderle por qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque no querían entender, no querían doblar su pensamiento. Y Jesús mirándolo con ira y con tristeza. El orgullo, la soberbia, no nos hace entender las cosas. A veces a nosotros nos cuesta tanto cambiar de pensamiento, de idea, de mentalidad. Yo sé que es difícil para todos y especialmente en familia, pero yo sé que muchas familias me escuchan y yo sé que me entienden esta frase que voy a decir. Cuando uno tiene hijos, uno tiene que cambiar tantas ideas que no las admitía en su cabeza, que no las consideraba y que al final, por los hijos, por amor, por el bien, por la unidad, por la protección, por la conservación de la familia, tiene que acabar aceptando cosas que les parecían inaceptables e inadmisibles. Y sigue costando todavía. Lo triste es cuando nos cerramos y no queremos cambiar y estamos simplemente, en vez de pensar en el bien que se le puede hacer a los demás, solo estamos despegados de un capricho personal, de un egoísmo, de una soberbia. Lo que decía ahora, te puedes hacer la diferencia cuando es con amor y pensando el bien. En cambio hay gente que no quiere hacer la diferencia, no ama y no piensa en los demás. Solo es la ley y en sí mismo lo que está pensando. Aquí está con este evangelio lo contrario. Lo que es lo contrario a todo esto. Yo creo que la gran enseñanza de hoy es: atrévete a hacer la diferencia cuando lo hagas con amor y cuando pienses en el bien. Y a la otra posición es: atrévete a aceptar la diferencia de los demás. Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es aceptar la diferencia. Somos diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar, de sentir, de ver la vida. Y a veces nos cuesta entender la diferencia. Yo conozco muchos papás que les cuesta entender el comportamiento de sus hijos. Claro, algunos comportamientos son inadecuados, inmorales, de esos no me estoy refiriendo.
pero hay otros en los cuales nos cuesta como aceptar. Hay unos que no les están haciendo daño a nadie, hay unos que lo hacen con amor, hay unos que lo hacen pensando en el bien, en el progreso, en la felicidad, y aún así nos cuesta aceptar. Por eso les doy ese consejo. Todo acto que se salga de la ley, que se salga de tu juicio, de tu manera de pensar, de tu tradición, todo acto que se salga de eso, revisa si esta persona lo está haciendo con amor y lo está haciendo pensando en el bien y en la felicidad personal y quizás de los demás. Y si es así, permítalo, aunque te duela, aunque te cueste, aunque te parezca inapropiado, inadmisible, ilógico, pero no le está haciendo daño a nadie. Al contrario, está siendo feliz, está siendo feliz. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender un poco estas posiciones que a veces son tan difíciles, especialmente en familia, pero que al final tenemos que aceptarlas si queremos conservar la unidad y el amor entre todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, antes de la bendición, entonces les recuerdo, este viernes tendremos el encuentro de parejas en la parroquia San Francisco de Asís a las 7 de la noche. Camino la felicidad, así se llama la conferencia de este viernes a las 7. Esperamos a todos los que estén cerca de Apopka y de la parroquia San Francisco de Asís. Pero también ese mismo día, a las 9 de la noche, tendremos el primer en vivo del año y lo vamos a hacer con los dos canales. Vamos a hacer el en vivo con Oxigenación Humana y vamos a hacer el en vivo con Oxi Espiritual. Así que este viernes también conéctate por YouTube a las 9 de la noche. Vamos a conversar un poco los proyectos, la escuela, las cosas nuevas que vienen para nuestro canal. Cada año tratamos de hacer cosas nuevas. Entonces, este será el primer en vivo del año. Próximo viernes 20 de enero vamos a hacer el primer en vivo y lo vamos a hacer con los dos canales, desde Oxi Espiritual y también desde Oxigenación Humana. Así que los esperamos para que se conecten con nosotros en este día. ¿Es? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.